Bueno, buenas tardes. Gracias a los valientes que vinieron aquí presencialmente a esta actividad de hoy y a los que están también presentes online por Zoom. Vamos a dar comienzo a esta primera actividad de un ciclo de conversatorios en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Y también es una actividad que concuerda con el lanzamiento de un segundo año de evaluación del proyecto de Fairwork Uruguay sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales en nuestro país. Y para el día de hoy nos propusimos tratar un tema que es básicamente el cómo y qué regular del trabajo en plataformas digitales. Y para eso trajimos o invitamos a dos expositores de reconocida trayectoria en nuestro país en materia de derecho del trabajo y relaciones laborales. También hay que hacer la salvedad de que fueron invitados dos expositores más, la doctora Cristina Mangarelli y el doctor Hugo Barreto, que ambos por cuestiones de agenda eh, y por encontrarse en el exterior del país se vieron imposibilitados de venir. ¿Por qué la invitación hacia los cuatro? Porque los cuatro son destacados laboralistas de nuestro país, catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República. Bueno, Juan y Jorge ya retirados en esa calidad, pero la calidad de catedráticos la van a mantener por siempre, porque son, como les decía, expertos en esta materia. Ambos son académicos de número de la Academia Interamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y obviamente son docentes de posgrado hasta el día de hoy. Así que muchas gracias, Juan, Jorge Rosenbaum, Juan Razo, por la participación con nosotros. Nuestra idea es entablar un conversatorio, una conversación bastante fluida sobre esta temática y para eso vamos a plantear algunas preguntas para que ambos, en el orden que ustedes prefieran, incluso podemos ir alternando y variando, vamos respondiendo sobre la temática que hemos elegido. Así que sin dilatarnos más, la primera instancia que nosotros tenemos previsto es presentar un video de un profesor de la Universidad de Oxford, Alessio Bertolini, que es coordinador de la red Forward de Latinoamérica y concretamente quiere darnos un saludo para todos nosotros. Hola a todos y todas, es un placer poder participar al lanzamiento del segundo año de Fairwork Uruguay. Yo soy Alessio Bertolini, soy investigador postdoctoral al Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford y soy coordinador por parte del equipo central del equipo de Uruguay y también coordinador regional para América Latina. Lo siento mucho no poder participar en manera síncrona a este evento, pero por cuestiones de horario me venía muy complicado porque en Londres ya es muy tarde. Pero realmente quería decir solo unas palabras para introducir este nuevo año. El último año el pasado año fue un año de consolidamiento de la economía de plataforma a nivel global. En consecuencia de la inflación, del aumento del costo del dinero, la economía de plataformas se está consolidando, ¿no? Hay muchos actores que salieron del mercado, hay otros actores que emergieron como nuevos líderes, ¿no? A nivel local o a nivel regional y mundial. Y hay también muchos ejemplos de fusión entre compañías de la economía de plataforma. Y además de eso fue un pasado año donde muchos gobiernos y muchos partidos políticos en muchos lugares, en muchas regiones del mundo, se están interesando al tema del trabajo de plataforma y a una regulación del trabajo de plataforma. Un ejemplo muy recién fue la recién aprobación a nivel europeo de la primera directiva sobre el trabajo de plataforma en la Unión Europea, que nosotros realmente seguimos y participamos como advisor, ¿no? Y como lobbies también para poderla mejorar. Pero Uruguay también es un ejemplo muy importante. Sé que hay muchas iniciativas legislativas sobre el tema de plataforma y sobre el tema del trabajo digital. Y además fue un año donde hubo un boom de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial realmente se está poniendo como una realidad en el mundo del trabajo que seguramente irá a influenciar mucho más en los próximos años también el trabajo de plataforma. Y lo que es muy difícil poder hacer una predicción, pero es muy probable que muchos trabajos que aún no han sido platformizados
gracias a la inteligencia artificial podrán ser platformizados en el próximo año. Entonces es muy importante seguir con el trabajo que Fairwork ha empezado desde unos años para poder investigar las condiciones del trabajo en la economía de plataforma con el objetivo de poderla mejorar en cada país donde estemos haciendo este tipo de trabajo. Y realmente deseo lo mejor después del éxito del primer año, deseo lo mejor al equipo de Uruguay para poder seguir con esta iniciativa y para poder tomar aún más éxito del año pasado. Entonces, buen trabajo y saludos desde Inglaterra. Bueno, bien, después de las palabras de Alessio y agradeciendo también a los demás integrantes del equipo de Fairwork de Uruguay, Eloisa acá presente, Matías, no está con nosotros Marinés por cuestiones de enfermedad y ahora recientemente más incorporada Carolina, agradeciéndoles a ellos y por último también, y más importante, a todos los estudiantes que nos están acompañando de las carreras de gestión humana y también de abogacía. Quizás hay algunas carreras, administración de empresas, contador también, así que muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Vamos a ir al grano, si les parece, Juan, Jorge. Y la primera pregunta que queremos plantearles, haciendo un contexto previo, obviamente, ¿no? Empresas de plataformas en nuestro país que conocemos o las que por lo menos son más conocidas en el mercado, como Uber, Cabify, ya, Rappi, etcétera, ¿no? Si tenemos que pensar en una regulación del trabajo que se presta mediante plataformas digitales, concretamente estos ejemplos son de plataformas basadas en la habitación, ¿no? Offline, básicamente, ¿no? Y la primera pregunta, ¿se debería proponer un estatuto especial para este tipo de trabajos? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían los contenidos esenciales, los desafíos, las oportunidades que pueden presentar en términos regulatorios una aproximación de estas características? Juan, si te parece, empiezas tú y después vamos a la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias, Federico, por esta invitación. Una alegría estar en la Católica y una alegría especial hablar los jóvenes, porque es complicado a esta altura de la vida hablar a los mayores que ya son como rocas duras, cada uno con sus ideas, con sus escudos, con sus armas. Además, los jóvenes están empezando a construir un pensamiento crítico, entonces yo me siento más cómodo en este. Quiero señalar que el trabajo nace a comienzos del siglo XX, se separa del derecho civil, donde había, con el derecho comercial, donde había alguna norma laboral, y generalmente va regulando situaciones puntuales. Va creando leyes específicas para este grupo, para este otro grupo, para este trabajador. Esto en Uruguay y en el mundo. La misma ley 5.350 sobre limitación de la jornada es una ley generalista, pero en el artículo 1 señala las profesiones, a quién se aplicará con mucha minucia. Entonces, el derecho del trabajo nace fragmentado y después el industrialismo, la construcción Taylor-Fordista del industrialismo hace que el derecho del trabajo se vaya homogeneizando, volviéndose homogéneo. Es decir, va a haber una misma licencia para todos, un mismo salario vacacional, una misma horas extra. Esto es lo clásico del derecho del trabajo, lo que llamamos el derecho del trabajo típico. A partir del siglo XXI empieza un nuevo proceso de diferenciación, de desfragmentación del derecho del trabajo. Empiezan los trabajos, nuevos trabajos, diferentes trabajos. Nosotros hoy nos estamos ocupando en especial de un tipo de trabajo de aplicaciones, pero la inteligencia artificial, de que hablaba el compañero que me precedió, permite hablar hoy de nómadas digitales, de teletrabajo, de trabajadores que de alguna manera trabajan en el metaverso, en otra dimensión. Entonces, la pregunta es si tiene que existir un único derecho del trabajo
para todos, como existía en la industria, en el modelo industrial del siglo XX, o deberán de vuelta volverse a derechos diferenciados sin perjuicio del núcleo central del derecho del trabajo. Sobre este aspecto, yo tengo una posición que he desarrollado a lo largo de 25 años. No invento ahora, no porque me llamo Federico estoy inventando. En 1999 yo escribí un artículo que quiero mucho, que se llamaba La teoría de los círculos. Un artículo muy criticado, me alegro que sea criticado porque quiere decir que alguien lo leyó, porque yo decía en 1999, el futuro va a tener trabajo diferenciado, el futuro va a tener trabajo de clase A, de clase B y de clase C. Y habrá que imaginar derechos del trabajo diferenciados, derechos mejores para unos y menos buenos para otros. Y esto, por supuesto, genera un gran escándalo y genera el primer debate. Tenemos que hacer un derecho general único, maravilloso, que después no se aplica, o que después crea el suelo de informalidad, o tenemos que armar diversos tipos de derecho, de alguna manera traje medidas sobre situaciones concretas. A la pregunta del Federico, yo diría, en el caso que nos ocupa, el trabajo de las aplicaciones offline, ustedes ya saben, en las aplicaciones offline, saben esos platitos de los joyeros, ahora no existen más, porque ahora todas las joyas son falsas, pero en una época las joyas eran de oro, entonces se ponía el oro de un lado y en otro lado unas pesitas. Bueno, en el caso de las aplicaciones es así, es como los platillos del joyero, en donde los trabajadores tienen indicadores que dicen son trabajadores subordinados, pero aparecen otros indicadores que dicen no, son trabajadores independientes. Y los platillos de alguna manera se balancean. Entonces ahí es donde nace un nuevo tipo de trabajo, ni tan subordinado ni tan independiente, un trabajo semiautónomo, semi-independiente. Este trabajo que yo te aseguraría tutelas básicas, y sobre todo el tema de la seguridad y la salud. No, eso es un tema central. Cuando hablo de seguridad y salud, hablo de prevención y también de contraprestaciones en caso de accidente. El tema de los derechos inespecíficos, la no discriminación, el honor, la no violencia, el respeto de la intimidad, que está muy ligado a lo que vemos después con los algoritmos, el derecho a una desconexión diaria. Y para mi gusto también algunos amortiguadores de la decisión de trabajo. No imagino como una indemnización por despido, sino como un sistema de avisos obligatorios. Lo dijimos aquí para que no esta una conferencia mantenga el tono de conversatorio. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Le damos la palabra ahora a Jorge para responder esta primera pregunta. Bien. Cuando habla Juan Raso, poco más hay que agregar. Es muy poco lo que nos deja para nuestra originalidad. En primer lugar, señalemos que el planteo específicamente que se nos hace es una regulación a través de la ley de las plataformas hoy conocidas o existentes, básicamente en nuestro medio. También es un tema universal y por lo tanto nosotros replicamos o en el exterior se replica la misma situación o una situación bastante semejante. Eso significa que ya han habido regulaciones, pero de otra índole, no en el campo o en el terreno laboral. Ejemplo típico ha sido la primera regulación para institucionalizar estos mecanismos que en 2015-2016 la Intendencia de Montevideo dictó. Otro tanto ocurre 2 años después, 2017-2018,
básicamente en Maldonado, y así, ¿verdad? Se replica en otras regiones o zonas del país. Y hay que tener en cuenta que a partir de esas regulaciones que no regulan lo laboral, sin embargo, se desliza o se introducen algunos elementos que son claramente indicativos de una consideración de estos trabajadores como trabajadores autónomos o independientes. ¿Por qué? Porque tienen que inscribirse en el organismo de seguridad social como empresas unipersonales. Hay algunas otras discusiones que no se refieren al transporte de pasajeros, si pueden inscribirse o no como monotributistas en el BPS. Es decir, que un primer acercamiento estaría indicando que la consideración, más allá de la decisión o voluntad política, fue la de considerar de que en realidad lo que sostienen las empresas o la mayoría de estas empresas es un hecho relevante para ese tipo de regulación. Son trabajadores que se acercan a una plataforma que lo que les brinda precisamente es el contacto entre el cliente y este prestador autónomo, semiautónomo, independiente, para brindar un determinado servicio. Y la plataforma no brinda el servicio de base, sino que lo que brinda es precisamente el mecanismo de conexión entre la demanda y la oferta en determinadas actividades. Dicho esto, pasemos a la parte laboral, que es lo que importa y creo que convoca esta reunión, y especialmente para ustedes, que son todos estudiantes cercanos precisamente a ese ámbito. Y básicamente, simplificando en exceso quizás, pero bueno, en razón del tiempo debemos hacerlo así, encontramos dos grandes sistemas de regulaciones en el derecho comparado. ¿Importa el derecho comparado? Bueno, todos sabemos que muchas veces las realidades nacionales indican que nada es trasplantable tal cual está regulado, legitimado o institucionalizado en otro país distinto. Pero por lo menos de allí surgen algunos criterios generales que luego podrán conformarse o no a las necesidades, los requerimientos, las características, la idiosincrasia propia de cada país, en este caso de nuestro país. Esos tres sistemas, reitero, simplificando porque hay muchos matices, básicamente pasan, en primer lugar, por decir, bueno, dentro del ámbito de la regulación del trabajo, que es una labor normativa puesta a cargo del derecho laboral, tenemos un estatuto especial. Como seguramente lo narraba Juan hace un rato, ocurrió en los inicios, el estatuto del trabajador rural, el estatuto muy recientemente de los artistas, los deportistas profesionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa opción no se pronuncia necesariamente por la naturaleza jurídica del vínculo, sino que parte de la base de que en caso de que sea efectivamente aplicable el derecho laboral en función del principio de primacía de la realidad que el juzgador, un tribunal, un juzgado, un juez, etcétera, etcétera, determine, ¿verdad? Tendrá o se regirá por determinadas normas especiales, particularizadas según las necesidades de ese estatuto específico, de ese estatuto particular. Una segunda gran tendencia ha sido la de alguna manera poner sobre la mesa la confrontación de un binomio. La prestación de un trabajo en forma independiente, la prestación de un trabajo en forma subordinada o dependiente, valga la asimetría, digamos, ¿verdad? Y en ese binomio, la solución alternativa ha sido la de crear un tertium genus, un género diferente. Terminaba Juan expresando
eh, combina un trabajo que es en ciertos aspectos autónomo y en otros, sin embargo, es subordinado. Así surge, por ejemplo, la regulación del TRADE, el trabajador económicamente dependiente en España, la regulación, no me acuerdo el nombre del estatuto, pero sí de las Zero Hours del Reino Unido, o de Inglaterra específicamente, el trabajo ágil en Italia, en fin, un ejemplo para que vean que no estoy arreglando, no estoy inventando las situaciones. Y la tercera tendencia, rápidamente, ha sido la de tener un enfoque algo diferente sobre lo que históricamente se procesó a lo largo de mucho más de un siglo, porque como decía Juan, en nuestro país las primeras leyes aparecen en el siglo XX, capaz que en algún otro país quizás ya comienzan a pulular a fines del siglo XIX, pero son contextos temporales muy cercanos o relativamente cercanos. Hoy en día la visión comienza a ser distinta y comienza a ser distinta, creo yo, varios factores, pero uno de ellos, que no es menor, es el informe que produce la comisión creada por la OIT para estudiar la realidad del trabajo en el mundo con motivo de cumplirse el centenario y que preparó un informe para el año 2019. Y a partir de allí, la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, procura o se acerca, ¿verdad?, a plantear la posibilidad de incluir al trabajo prestado en forma personal, más allá de que se le pueda calificar en cada caso concreto como un trabajo subordinado o como un trabajo autónomo, pero sí con la finalidad de que quien presta ese trabajo lo que busca es obtener un ingreso y que ese ingreso pasa a formar parte importante de su sostén personal, su sostén del núcleo familiar que lo rodea o el aporte al núcleo familiar que muchas veces proviene de más de un miembro del núcleo familiar. Hoy la mujer trabaja tanto o más todavía que el hombre, cosa que no ocurría probablemente a fines del siglo XIX en las primeras manifestaciones del derecho del trabajo industrial que deriva hacia las corrientes del taylorismo, luego del fordismo, etcétera, etcétera. Ese trabajo nos permitió a nosotros ya hace también algunos años, y comentando mucho, pero no con crítica, sino al revés, tenemos una vieja amistad y perdura. Nos retiramos el mismo día de la facultad de común acuerdo, ¿verdad? Nos jubilamos el mismo día de común acuerdo. Lamento y lamentamos con mucho dolor que no esté con nosotros Óscar Armida Uriarte, porque en realidad era un terceto muy cercano, muy allegado de los tres. Hablamos muchísimo, discutimos muchísimo sobre los círculos y demás. Y yo elaboré una teoría que llamé la regulación del trabajo global, en la época de la globalización. Es decir, que es necesario que el derecho, la normativa, de alguna manera, también contemple otras situaciones, más allá de la definición, reitero, de la subordinación o no, de la independencia o autonomía o no, ese trabajo que la persona presta y que es merecedor, al menos, de dos grandes garantías: los derechos fundamentales de la persona reflejados en el trabajo, y en segundo lugar la protección social. Fíjense ustedes, no hablo de seguridad social, estoy hablando de protección social, que si se quiere es un concepto mayor, permítaseme decirlo así, que engloba a la seguridad social. Y luego habrá que ver cuáles son esos contenidos, que desde ya adelanto que no pueden ser exactamente los mismos que se regulan
para el trabajador subordinado, clásico, ortodoxo, tradicional, contemplado por el derecho del trabajo, respecto al cual siempre iniciábamos nuestras clases en los cursos de grado, definiendo al trabajo, definiendo al trabajador, etcétera, etcétera, bajo un modelo único, un modelo concluyente. Muchas gracias, Jorge, por la respuesta a esta primera pregunta. Y como verán, hay mucha tela para cortar y para discutir, pero me gustaría también saber su opinión, porque existen varios modelos, por lo menos propuestas de modelos, que se decantan por transitar el camino de consagrar una presunción de laboralidad. Como todos sabemos, una presunción de laboralidad básicamente consiste en trasladar la carga de la existencia de esa relación de trabajo a la otra parte. ¿A quién? En este caso, ¿quién se beneficia de ese trabajo humano, ¿no? Cosa que no tenemos en nuestro sistema jurídico, y sí existen muchos sistemas jurídicos en el mundo, pero particularmente sobre este tipo de trabajos, de plataformas, ¿qué bien les merece la consideración de una presunción de laboralidad y en términos de impacto tanto teórico como práctico? Y si fuese positivo considerar algo similar, ¿cuál tendría que ser su alcance y cuáles deberían ser sus requisitos de aplicación? Ante esta pregunta, siguiendo esa idea mía de los círculos, no, los círculos están separados. No existe la presunción de la laboralidad. La laboralidad le hicieron los jueces analizar un caso, para decir, estamos ante un contrato de trabajo subordinado, estamos en un contrato de trabajo autónomo, estamos en algo de uno o de lo otro. Pero me parece que establecer una presunción de laboralidad es construir una cancha de poder y un equipo está a la puerta de la salida y no tiene nada. Yo recuerdo una cosa muy importante. Y cuando yo había apenas nacido, pero ya la adolescente, pero el tema de los viajantes y de los desplazos. Ahí hubo un gran nivel de viajantes que murieron en casa, eran poderosos en Uruguay después, y lo digital ha cambiado todo, pero eran poderosos. Y ellos conmigo pedían esta presunción de laboralidad de alguna manera. Y se aprobaron leyes a 12.156 en la Convención. Unidas para impulsar una presunción de laboralidad, también una comisión académica y otro. La presunción nunca llegó a la letra jurídica de la ley. Porque yo considero que eso tiene que estar en mano a un tercero que amigo la situación. Cada situación. Hay un ejemplo muy reciente que yo he analizado. Hay muy pocos casos en la jurisprudencia. Hasta ahora, lo que yo sabía, probablemente Federico conoce más, pero había 5 o 6 casos que establecían que el trabajador era subordinado, la unanimidad. Ahora aparece una sentencia de primera instancia de un juez que dice que el trabajador no era subordinado. Entonces, es como el platillo del juego. Las sentencias anteriores ponen así, y en esta sentencia que niega la subordinación, hay un hecho que dice el juez. El trabajador del ingeniero peruano que todos los años se iba 3 meses a Perú de vacaciones o a ver la familia. Entonces, quiero decir que esta restricción, dice, claro, decía, y en iguales términos, hablaba Jorge sobre derechos comparables. El derecho comparable es muy importante. Es muy importante, especialmente en estas situaciones de gran confusión general. No significa que debamos copiarlo, pero no, por lo menos conocerlo, para apreciarlo, para recordar. ¿Y qué sucedió? El Parlamento Europeo, la Unión Europea, en todos estos temas, inteligencia artificial y otro, parece como lo ha adaptado, que más derecho de ciudadanía,
con sistemas chinos que promueven derechos de los sistemas norteamericanos, derechos de la empresa. Bueno, en el sistema europeo, por ejemplo, de derechos de ciudadanía, el 13 de diciembre la Comisión Europea, recibida por la delegada española, aprueba el proyecto de directiva teniendo la presunción de la moralidad. El 22 de diciembre, menos de 10 días después, nueva votación, motion de presunción de la moralidad. Ya el 15 de marzo, yo todavía no me estudié más, de cuestión intermedia, una especie de acuerdo, es una cosa muy un poco consistente, ¿no? Existe una presunción de la moralidad. La presunción de la moralidad se refiere también a los asalariados, a los trabajadores, las enfermas, de clase de esto se ha planteado bastante en el tema del PCMT, tiene un problema porque fue aceptado, ya ha aceptado a los trabajadores pero uno que no está de acuerdo, jueces en cambio ha aceptado a los repartidores. Es un tema complejo y yo creo que hay que mantener cierta autonomía, ¿no? En ese sentido. Y yo creo absolutamente el trabajo de plataformas en esta nueva concepción es como el auto que tiene un edificio de un señor ricachón. Y en vez de él, el diseño tiene un hermoso auto, pasará y dice, híbrido. El de noche, chupa. Un eléctrico y en parte a la. Y así es el trabajo de las plataformas. En algunos casos puede haber ostentosamente subordinación. Y los jueces sí tendrán que declararlo, en otros casos no haberlo. Y declarar en sentido contrario. Y en ese sentido, me animo a decir, y en esto mis colegas generalmente me pegan, pero no creo en la presunción de la mentira. Muchas gracias, Juan. Jorge. Gracias. No, simplemente unas apostillas, porque Juan ya dio una clase sobre presunción de la oralidad. En primer lugar, tocaste mi fibra porque el abuelo de Federico, mi papá, era viajante y vendedor de plaza. Y cuando yo estaba en el liceo, como era muy buen alumno y nunca me iba a examen, lo acompañaba en las giras por un mes, 5 semanas, me acuerdo. Y tengo gratísimos recuerdos de esa relación padre-hijo y muchas referencias, porque seguí muy de cerca la evolución del proceso que tú planteabas, las discusiones de Ferrari, con Barbagilata, con Pla Rodríguez, la sanción de la ley 14.000, modificando la ley anterior, y la actuación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, que era el que no era un sindicato, sino una organización, una asociación que los bloqueaba. Bueno, perdón esta desvío del camino. Complementando los ejemplos que señala Juan, lo mismo ocurrió en California. Recuerden ustedes que inicialmente, vamos a llamarlo la administración, el Estado me refiero estadual, ¿no?, de California, aplicó la presunción de laboralidad que además requería el cumplimiento de 5, si mal no recuerdo, eran 5 condicionantes, ¿verdad?, a los efectos de decir que si esas condicionantes que eran objetivas, sencillas, digamos, de determinar, se cumplían, automáticamente se dispuso que
los trabajadores de plataforma eran o tenían un vínculo de carácter subordinado o dependiente. Rápidamente transcurrió este proceso, se llama un referéndum y a partir del referéndum se aprobó la norma exactamente contraria. Es decir, la presunción que creo que rige hasta hoy en día, por lo menos hasta hace unas semanas en California, es la autonomía de los trabajadores de este tipo de plataformas, es decir, el transporte de pasajeros, el reparto de comidas, etcétera, etcétera. Y, por el contrario, bueno, quien entienda que es un trabajador subordinado deberá probar los extremos en los cuales se basa esa afirmación. El tercer aspecto es que cuando se establece una presunción de laboralidad, quien debe probar, lo decía Juan hace un rato, que no se trata de un vínculo con un trabajador dependiente, sino con un prestador autónomo, es, en este caso, la plataforma. Pero con esta curiosidad, es un gran dilema en el derecho procesal, porque ustedes no solo estudian derecho del trabajo, derecho laboral, hay muchas otras materias y disciplinas que son importantes. Fíjense que en ese caso hay que probar un hecho negativo. Mientras el principio general del proceso es que yo debo probar lo que alego que soy un trabajador dependiente, tengo que probar los extremos afirmativos de esa dependencia o subordinación. Cuando se instaura un cambio en este procedimiento, la empresa, ¿qué es lo que tiene que probar? En este caso, la plataforma, ¿no? Específicamente, tiene que probar que no es dependiente. Y para ello se plantean todas las dificultades de la prueba de un hecho negativo y no de un hecho positivo. Por eso es que algunos países sientan ese tipo de presunciones no solo para lo laboral, sino también para otras disciplinas. Ocurrió en España durante muchos años, el propio Estatuto de los Trabajadores introducía o se acercaba a ese principio de presunción de laboralidad, y últimamente, y no es menor el dato, en la ley de riders española, que es del año 2021, ¿verdad? O 2021, 22, 21, ahí sí se introduce el principio de la presunción o la regla de la presunción de laboralidad. Y cuando se discute en la Unión Europea, hay que establecer determinadas características para no caer en el exceso, sin perjuicio de que luego se da marcha atrás, como decía Juan hace unos minutos. Y se establece que esa presunción de laboralidad debe cumplir con determinados requisitos sustanciales. ¿Por qué? Porque alcanza con presumir la laboralidad simplemente cuando hay una prestación personal. Tenemos que agregarle a esa prestación personal la forma, la modalidad del tipo de retribución, si es salarial o si es un precio o si es cualquier otra naturaleza que pueda tener esa situación económica. Y no estamos hablando de cómo hacemos para destruir de alguna manera en la posición defensiva de la plataforma la posible subordinación, ¿sí? Especialmente cuando las partes en forma contractual, cuando se vinculan, expresamente determinan en muchos de estos modelos de plataformas que su vinculación será absolutamente independiente, con la independencia de conectarse cuando quiera para hacer, repito, el traslado de pasajeros o la entrega
de comida, que son las dos más importantes, no las únicas, pero las dos más importantes o que más visualizamos, tienen la posibilidad de desconectarse cuando quieren, tienen la posibilidad de rechazar este, este llamado o esta convocatoria, tienen la posibilidad incluso de desconectarse de una plataforma y conectarse a otra plataforma y prestar una actividad idéntica de la misma naturaleza o una actividad diferente en su caso. Es decir, hay muchos elementos que, como decía Juan, si bien no hay un equilibrio estable, lo que sí se demuestra es que no hay un solo platillo, hay dos. Gracias. Muy bien, muchas gracias por las respuestas de ambos. Claro, profundizamos en una temática que es difícil de abordar con un solo ojo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo que ha sido el motor a nivel comparado, tanto en la Unión Europea, en otros países, que es muy ilustrativo para entender la ilustración de la misma problemática en definitiva. La tercera pregunta que les planteo, y aquí quizás podemos profundizar un poquito más en el informe de Uruguay del año pasado, donde naturalmente las plataformas, el eslogan también es la independencia, la autonomía, la libertad en materia de elección de franjas horarias, momentos de vida en que conectarse, de aceptar o rechazar pedidos, encargos. Ese eslogan nosotros lo encontramos por lo menos en la investigación, no documental, pero sí de la investigación a través de entrevistas con trabajadores de plataformas, tanto en el reparto como de pasajeros onerosos, que es en algunos casos bastante teórica, formal, no tanto práctica, ¿no? Porque en definitiva la dependencia de un ingreso económico, la necesidad de obtener mayores ingresos que están naturalmente ligados a franjas de vida determinadas por la alta demanda, o a lo mejor el acepto de sus servicios, la posibilidad de desconexión o de sanción en caso de rechazarse o cancelar muchos pedidos, concretamente como nos han demostrado los propios trabajadores, es lo que hace pensar, bueno, y estos espacios temporales, en definitiva, ¿cómo debería abordarlos una norma? ¿Cómo encarar esos espacios temporales? Tanto los momentos en que el trabajador está trabajando efectivamente, los momentos en que está descansando efectivamente, los momentos en que está esperando, los momentos en que está a disposición de esa plataforma, pero no está, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo abordar esos espacios temporales que están vinculados al trabajo con una norma de estas características? Si quieren, invertimos en el orden, así vamos cambiando la. Bueno, no, por favor. Sin lugar a dudas que, más allá de la regulación de los derechos fundamentales y la protección social que hoy refería como una opción o alternativa que se ha manejado con carácter muy genérico, como tú decías, muy teórico, algunas regulaciones han tenido que centrarse al menos en dos aspectos sustanciales, que serían en el contrato de trabajo del trabajador subordinado, elementos esenciales de ese contrato, como lo son el manejo de lo que llamamos el tiempo de trabajo y el otro aspecto, la retribución, el salario, la remuneración. La pregunta recae sobre lo primero, el tiempo de trabajo. Y naturalmente que, más allá de calificar a estos trabajadores como autónomos, como subordinados, la reglamentación debería introducir una norma específica en el caso de este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque aún asumiendo, como lo dice el informe del Instituto Cuesta Duarte, que no siempre coincide con la posición política del PIT-CNT, pero es un instituto serio con juristas, abogados, digamos, conocedores de la temática. Ellos dicen que de resultar
calificados como dependientes por la jurisprudencia, se aplicarían las normas comunes del derecho laboral. La limitación de la jornada a 8 horas, el derecho a gozar de un descanso intermedio durante la jornada, el descanso semanal que en la opinión de estos colegas debería ser el de las actividades de servicios, respecto de las cuales no hay una regulación legal expresa, pero sí tendencialmente ciertos pronunciamientos que en la última década, no era así en la década anterior, han sostenido la aplicabilidad del régimen del comercio a servicios, para lo cual ha influido el hecho de que lo que fue inicialmente la Cámara de Comercios hoy es Cámara de Comercio y de Servicios, es decir, se ha conglomerado el conjunto de empresas dentro de una misma asociación representativa de carácter colectivo. Bien, sin embargo, nos preguntamos si realmente eso es así. En primer lugar, la reglamentación de la Intendencia de Montevideo establece un límite de 12 horas diarias. No habla de descanso semanal, no habla de descansos intermedios y no habla de cómo se controla o cómo se opera, se hace operativo, se vuelve operativo ese corte a las 12 horas. De hecho, tengo entendido, me puedo equivocar, no conozco la intimidad de las empresas, pero sí, por ese excelente trabajo que realizó el equipo y al ser multidisciplinario se enriqueció muchísimo, aprendimos mucho cuando vinimos a escuchar la exposición de los resultados y después leímos los informes, naturalmente, sí decíamos que las empresas lo que hacen es cortar la conexión a las 12 horas, ¿verdad? Lo cual además en algunos casos de la documentación que pude leer o de el testimonio, digamos, que se brindó, no es lo que está previsto en los contratos iniciales que firma alguien que dice yo quiero ser conductor de Uber y Uber le dice perfecto, estas son las condiciones o las características contractuales, en fin, y firman un acuerdo de alguna manera. Y así como Uber, también las otras. Puse este ejemplo porque fue con quien conversé en ese momento. Entonces, esa norma, desde mi punto de vista, si se decide o resuelve políticamente reglamentar, va a tener que ser una norma específicamente adaptada a esas características tan especiales y particulares de estos prestadores trabajadores, ¿verdad?, que no se compadece con la regulación general, llamémosle de alguna manera, que rige respecto, en el mundo del trabajo, respecto de los trabajadores industriales, de los trabajadores del comercio y de los trabajadores de algunos, de la mayor parte de los servicios específicamente. Por todas esas características que se mencionaron. Esas características son, muchas veces, el llamado no llega. Y el trabajador tiene la necesidad de que llegue el llamado, porque de ese modo es que realmente obtiene un ingreso, ¿verdad?, que le permite subsistir, que le permite que esa actividad sirva como una contraprestación económica, en fin, satisfacer no solo sus necesidades, sus modos de vida, sus modos vivendi, de alguna manera. Y fíjense ustedes que el transporte de pasajeros en general tiene características que a veces la ley simplemente los ignora, tapa los ojos. Ustedes conocen taximetristas que trabajen 8 horas por día, que tomen además un descanso entre la cuarta y la quinta hora, etcétera, etcétera. Bueno, con más razón, si trasladamos esto a esta realidad, y a una realidad en la que además yo soy libre de desconectarme y conectarme con la otra plataforma, que ahí empieza a correr un nuevo reloj de jornada. ¿Cómo hacemos para coordinar? Porque en definitiva es lo mismo que el multiempleo.
podemos tener una excelente ley de 8 horas del año 2015, pero aquellos que trabajan en 2 empleos seguramente trabajan mucho más que 8 horas, trabajan 12 horas diarias o lo que fuere, ¿verdad? Bueno, no quiero tocarme más porque... Gracias, Juan. Un colega amigo argentino, tiene una idea que me parece muy interesante. El universo verdadero, lo que imagina en su contrato de trabajo es su libertad. Es la libertad por salario. Entra en la situación en la cual el mundo de decidir qué hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Porque la imaginación es libertad, aunque que cuando se lo dice qué hacer, cómo hacerlo, y dónde hacerlo. Entonces, una idea general esa visión que yo tengo, es necesario absolutamente el derecho del empleo, porque el derecho al trabajo, como derecho al trabajo ha cometido pecado, como gran problema. El derecho al trabajo ha dicho no solo incluye los trabajadores subordinados, a los trabajadores una empresa, nunca. En médico, eso debe que ser de ellos. Yo el derecho al trabajo solo no lo mío. Esta opción que hizo el derecho al trabajo el gobierno pasado, hoy tiene un precio. ¿El derecho general es necesario? Sí. El derecho general, el derecho ni cualquier no tengan un derecho a la desconexión de 12 horas. Y yo creo que en este caso no solo es un derecho. El problema ha llegado a la situación que siga. Y eso, toda la situación de conexión muy interesante en el público. Cuando pueden entrevistar a el venezolano que está enojado, dice, antes era un esclavo de la aplicación, ahora le hizo de los turnos y me la tomo con calma. Así como abogado independiente. Aguanté que me puse 60 años, bueno, lo voy con más calma. ¿Por qué? Porque es independiente. Ahora bien, estas cosas tienen mucho de ser mental. Yo ni idea, pero no sé, 25 años, un poco de un año, si no es de 6, 7 minutos, 9 minutos, cuadro peloteando. No quiero más de varios tiempos. No el tiempo de trabajo, de descanso, el tiempo de disposición. Eso es saber es un abogado brillante. Entonces, entiende para un abogado y obviamente para un juez plantear este trabajador es un trabajador dependiente, por lo cual tiene derecho a todo subsidios. Si el juez considerara que ese trabajador es independiente, tiene derecho al tiempo de espera o al tiempo de eso, porque en definitiva son tiempos en los cuales él está a disposición de su contraparte. Y entonces hay un punto, es decir, el hecho de que el trabajador sea autónomo no excluye de cualquier coalición civil laboral o imposible argumentar estas cosas. Otra cuestión que plantea, que pregunta
por lo menos lo plantea y me hace pensar. Hay un tema muy serio en la cuestión de las aplicaciones y creo de la labor que ha hecho con Fabio, que ha sido muy importante. Muy importante que no se han definido, pero se han mostrado algunos problemas. Y uno de los problemas es la oscuridad de los contratos. Ese sí es un problema serio. Yo no me puedo ver problema sobre la ley de la ley, que sea la realidad. Contrato puede ser un contrato engañoso. No puede ser engañoso, se puede ser autónomo. Entonces, no cabe. Si hay engaños y en esos engaños, aún en el caso de la independencia, no es posible encontrar sumas que justifiquen otros reclamos en virtud de otros tiempos. Y finalmente, una cosa que subyace, pero esto está todo de acuerdo. Así, son trabajadores que tienen que ser titulados. La discrepancia puede ser si no típicas del derecho de trabajo y no otras tutelas. En estas otras tutelas hay que impulsar la movilidad colectiva. Y no es fácil, pero también hay, tienden la educación pública de estimular. Ya no vemos cuántos vengadores, porque no estaremos preocupando. No se le aplicación. Cuando además hay funcionarios que digan, por favor, señor de la plataforma, no entiendo lo que dice el artículo técnico, mejor. Ese tipo de cosas. Y finalmente, sobre los tiempos, cada vez más se están introduciendo sistemas de control de tiempo que pueden ser importantes. También favorecer para probar esos otros tiempos. El problema es que muchas veces el control de esas técnicas del tiempo la tiene el trabajo. Muchas gracias, Juan y Jorge. Y efectivamente, gracias por esas otras interrogantes que esas planteadas, Juan, que sería bueno poder seguir conversándolas. Deja otros espacios para pensar aristas que quizás no son las más tradicionales y que en la exploración de los tribunales habría que ver otras estrategias, otras vías de acción que también son interesantes. Sobre el cuarto tema que me gustaría plantearles, nosotros también en esa investigación que les mencionaba, quizás el punto más crítico que han destacado choferes y repartidores ha sido el tema de la comunicación con las empresas, la transparencia y la comunicación con las empresas. Sabemos que hay algoritmos, se lo denomina la caja negra, ¿no? La caja de Pandora que nadie conoce. En ese mismo contexto, la pregunta es si sería prudente que una norma aborde el tema de la transparencia de estos algoritmos, el contacto humano, ¿o no? Eventualmente para obtener información relacionada con el trabajo, las condiciones de trabajo, ¿no? Hacer descargos ante eventuales situaciones de conexión, ¿no? Etcétera. Y en su caso, eventualmente, ¿qué consideraciones debería tener una norma sobre estos aspectos, ¿no? ¿Qué alcances, básicamente? Volvemos con Jorge y después Juan. Bueno, sin lugar a dudas, reitero lo que venimos diciendo en cada una de las respuestas, más allá de la naturaleza que se determine en cada caso sobre ese vínculo. La transparencia es al derecho lo que el debido proceso constituye como garantía. Efectivamente, aun cuando el contrato fuere civil, hipotéticamente estamos hablando del carácter comercial, ¿verdad? También el derecho civil, también el derecho mercantil o derecho comercial exigen y buscan la transparencia contractual. Por eso quizás es rescatable lo que establece la Unión Europea
en cuanto a exigir que esa transparencia sea efectivamente inteligible y que sea expresada incluso en términos sencillos para el debido entendimiento. Ese es un primer punto. Por lo tanto, si se regula, más allá, reitero, de la calificación, en este tema, dentro de los derechos fundamentales, creo que un subgrupo, un matiz, un apartado debería específicamente ocuparse del tema de la transparencia. La transparencia además le sirve a todos. Preguntémosle, no allá en el fondo porque somos estudiantes de Derecho, pero capaz que algunos de ustedes, a quienes están en gestión humana, en gestión de recursos humanos. Y van a ver que uno de los ejes fundamentales para la empresa cuando gestiona los recursos humanos es precisamente el respaldo que le da la transparencia de su actuación, de su comunicación, de la información que brinda, etcétera, etcétera. Así que eso lo subrayo como esencial. Y lo segundo es la interlocución personal, porque yo comprendo y me ha enseñado muchísimo y conversando, ni leyendo, pero fundamentalmente conversando, Juan, que la inteligencia artificial, el metaverso, o lo que es esa red, actúa autónomamente, actúa con independencia, incluso en la toma de decisiones en las que no participan las personas, es decir, no participa un CEO, un gerente, un principio, ¿no? Y la verdad sea dicha, en definitiva, no solamente vivimos en una sociedad de seres humanos y pertenecemos a una comunidad de seres humanos, sino que la prestación del servicio de fondo se interrelaciona y vincula a otras personas, ¿verdad? Y esas personas son merecedoras de que quien en definitiva está prestando el servicio material, el servicio sustancial, tenga la posibilidad de, si tiene interrogantes, formulárselas y tener una contestación personal. Si existen calificaciones de su actuación, poder conocer exactamente a qué se refiere o qué puntos. No digo a quién hace la calificación, no, digo, pero sí a qué puntos. Todos sabemos qué es lo que dice la ley de acoso sexual, que se mantendrá en el anonimato en la medida de lo posible al denunciante o a la denunciante en su caso. Pero para la legítima defensa del acusado, debe poder articular la defensa conociendo al menos los hechos sobre los cuales se refiere esa defensa. Bueno, perdonen el ejemplo, que capaz que es un ejemplo que exorbita la comparación que debimos hacer, pero ustedes entenderán que esa interlocución entre personas realmente es una garantía, no solo para el prestador, sino también para la plataforma y mucho más lo es para el destinatario del servicio de fondo, que puede ser un pasajero, un consumidor de un pedido de comidas o lo que fuere. Muchas gracias, Jorge. El tema de la transparencia del algoritmo es un tema que va más allá del tema que estamos tratando. El algoritmo es un proceso y a mí me gusta compararlo con una torta, ¿no? Una torta yo pongo harina, azúcar, manteca, y me compramos que sale la torta. Y cuando voy al supermercado, dicen la torta que me dice si tiene grasas transgénicas, si tiene exceso de sodio, si tiene exceso de azúcar. Y en realidad, en estos algoritmos de gestión, nadie sabe cómo se conforman, si hay perfiles, si no hay perfiles. Las empresas dicen, estos algoritmos no molestan a nadie, pero capaz que el perfil es para la gente más joven, gente más vieja, mujeres, hombres. Ese es un problema.
Y como aquí se decía, no es el tema de la empresa, y bueno, acá está la construcción del algoritmo, sino que esa construcción sea entendible. No pasa tener grupos comunes, no solo uno, nada. Entonces, la comprensión es un problema. Y una cuestión que yo sigo tratando de impulsar a nivel sindical, con poco éxito, es que el sindicato tome fuerza en esto de solicitar la transparencia. Me parece un tema general y esencial. Pero no hay mucha emoción, probablemente porque no. Pero no hay bueno, a técnico de informática. Eso debería ampliarse en el recicla una de las preguntas más importantes de nuestro país para conocer estas ilegalidades digitales y que lamentablemente como saben de lo que estoy hablando, pero es decir, que está limitado al sector público. Yo me voy a trabajar con el para empezar a reflexionar a la inteligencia artificial y a los algoritmos. Y lo que tú señalabas, el factor humano, de lo que estaba diciendo. Yo sé que la ciencia gubernamental, los sistemas digitales, tienen un principio muy excelente. Cuando con el algoritmo se plantea un problema ético, ese problema tiene que ser humano. Y es que el algoritmo plantea un problema ético, lo pongo en un ser humano. Y para los estudios, los temas de las aplicaciones, el que más me hace ruido es el de desconexión de la plataforma. Y cuando llamo estilo, si se puede resolver, el estilo, pero la desconexión. La desconexión seguramente lo produce el algoritmo, no es un señor que no quiero desconectar, aunque mágicamente algo desconecta. Creo yo que un tema de la desconexión es un tema que hace tanto a la sensación humana de querer saber por qué la contestación no va a haber, es un tema ético. Entonces, digo, si esa obligación en la plataforma, tienen esos seres humanos que lo resuelven. ¿Dejaste por una adentro? Una venta Complementa siquiera lo que decía Juan, es marginal. Hace un par de semanas escuchaba una charla de Federico, no importa que sea mi hijo, no tiene nada que ver, pero... Y él decía una cosa que a mí yo estoy muy lento, ¿no? Últimamente los años no pasan en vano. Decía que el algoritmo actúa como el supervisor en una fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, de alguna manera, ser arbitrario, que puede ser violento o tener actitudes que pueden ser violentas y causar un daño al pescador, al trabajador, en este caso. Puede ser discriminatorio. Tú ponías un ejemplo, el de la edad o no edad, y puede incluso ser un acosador laboral o no laboral, no importa, es decir, actuar persiguiendo, digamos, de alguna manera. Una cosa que a mí yo no la había pensado desde ese punto de vista y me parecía que todo lo que tú denunciabas era el fruto de la elaboración de la ciencia, de la tecnología, pero no, detrás de eso, sin lugar a dudas, que hay actitudes que podrán ser minoritarias, que podrán ser excepcionales, pero indudablemente son las que causan los perjuicios, causan el daño que el derecho debe siempre proteger.
15 segundos. Con una particularidad, el supervisor tiene que ir al baño, o sale a fumar un cigarrillo, o le llama a la lección. Pero el periodista nunca descansa, nunca desestima de su tarea. Buena la aclaración de ambos. Bueno, muchas gracias. Unas últimas dos temáticas que se pueden tratar en una sola, ¿no? Tienen mucha vinculación, además estamos muy cerca de la hora. Seguridad y salud, ¿no? No podemos asegurar a través de una norma las condiciones de seguridad y salud adecuadas para estos trabajadores y eventualmente la administración puede tener la inspección de trabajo en materia de calidad, ¿no? No solamente en materia de seguridad y salud, me refiero en términos generales, ¿no? Tiene facultades para practicar inspecciones, habría que robustecer algunas facultades inspectivas. Ahora sí empezamos a hacer, si te parece. ¿Cuándo viene ese? Mejor, bueno, yo mismo que habría que hacer de normas. Yo creo que hay que aprobar rápidamente una norma. Las plataformas, si yo fuera profesor de todo, le preguntaría, ¿cómo se pensar en Montevideo? Y esto realmente no sabría ni mocharle a todos. Uno aterrizó en noviembre de 1915, hace 9 años. ¿Se ha regulado toda la plataforma? ¿Se habla? Absolutamente no, no hay reglas sobre la plataforma. Y yo me imagino estos señores de la plataforma, como dioses del Olimpo, cuando los llamaban, qué divertido, cómo se ponían ellos para pelear con la ley. Hay un proyecto de ley, bueno, mejor. Si hay un proyecto, bueno, se discuta. Lo que no sucede es lo que está sucediendo ahora, que con la idea de aprobar un mejor proyecto de ley, se sigue sin aprobarla. Esa es la gran carencia. Y en cuanto a la inspección es necesario dotarlos de los recursos. Y de la inspección siempre ha sido una inspección por ¿no? En el ámbito de los recursos de formación. ¿No? Que yo no digo entonces, aparte de no sabemos, o sea, el la formación del inspector, y quizás el inspector que colabore con el ingeniero de física, y también yo pediría una mayor participación que había una línea de separación. Me parecería importante. Y hay una última cuestión. Yo decía hace poco en una reunión de la Asociación de Inspectores. Hay que formar a los inspectores en la inspección en la roca. Así que, como el inspector sentarse frente a la pantalla de su computadora y empezar a averiguar dónde está, cómo está, qué tiempo, si está en planilla, si no está en planilla, si está escrito. Yo creo que esa es una cuestión en el mundo de una presencia digital, el inspector de hacerlo. Y el artículo 7 del decreto 371 me parece que podría habilitar inspecciones preventivas. Formación y de alguna manera un sustento económico serio. Gracias, Juan. Jorge. Sí, muy brevemente porque creo que estamos excediendo los parámetros del tiempo razonable. En materia de salud y seguridad en la prestación de estas actividades, sin lugar a dudas de que existen numerosas luces amarillas que se encienden para indicar el peligro. Es necesario hacer
no solamente un relevamiento, sino una adecuación normativa en la cual tendrá que intervenir también eventualmente el Banco de Seguros del Estado, porque fíjense ustedes las diferencias que hay entre utilizar un automóvil, utilizar una moto, o utilizar una motoneta, perdón, la expresión un poco diminutoria, utilizar una bicicleta o como en algunos países utilizar la espalda corriendo y caminando. Todos vemos cómo cruzan. ¿Y por qué es eso? Porque más allá de los riesgos tradicionales que afectan la salud, que ponen en riesgo la vida, que ponen en riesgo incluso la vida de terceros, de un transeúnte, de otro conductor, de lo que fuere, etcétera, etcétera, hay un aspecto que me llamó muchísimo la atención en el análisis de Ferro, que es puntual, que es seguramente el alto grado de estrés que existe en estos trabajadores en relación comparativa con algunos de otro tipo de actividades. Y lo vemos todos los días, lo vemos reflejado, porque yo creo que no todos corren con la moto como corren, o suben la vereda y la bajan, etcétera, etcétera, exclusivamente porque son rupturistas del status quo y de las reglas establecidas, sino que lo hacen porque tienen detrás una carga. La carga es completar la cantidad necesaria de viajes, de transporte de comida o de transporte de pasajeros o lo que fuere, para tener finalmente al cabo de la jornada un ingreso y además que se concentra en determinadas horas pico. Lo cual hace que realmente esa persona esté conduciendo, pero no en las mismas condiciones en que lo hago yo toda la semana cuando me hago 100 kilómetros para venir a ver a mi nieto, no a mis hijos, a mi nieto chiquitito. Y entonces ahora he tomado la decisión de no pasar de los 90 kilómetros por hora. Ustedes dirán, bueno, pues sí es propio de la edad, sin lugar a dudas. Pero hemos tenido algún traspié llevando a Patricia en su momento y hay que saber tomárselo con calma. Yo veo a todos estos muchachos, porque muchos son jóvenes, ¿verdad? Que realmente extralimitan muchísimas cosas y uno tiene el temor de que eso tenga una causa profunda que habrá que de alguna manera buscar en la balanza del joyero cómo equilibrarla y no el destajo no sea exclusivamente la regla pura de la retribución. Algunos legislaciones comparadas, por ejemplo, Italia ha aprobado que en una hora de conexión hay que hacer por lo menos 2 prestaciones y asegura un ingreso mínimo, salario mínimo, como quieran llamarle, dependerá de la calificación. Y el resto será a destajo. En cuanto a la inspección, creo que ha sido absolutamente claro, Juan. Simplemente a nosotros nos llamó la atención lo que prevé la ley española de riders. El inspector puede inclusive dar un alta en el BPS cuando la administración, la inspección califica tu relación particular, específica, con nombre y apellido, como la de un trabajador dependiente, que de repente ella que está conduciendo otro no plantea la misma situación. Y tiene esa posibilidad de darle la administración el alta en la seguridad social, de algún modo como dependiente y no como empresa unipersonal o monotributista como está generalmente aportado. Yo creo que con esto mucho más no tengo para agregar porque lo dijo todo Juan. Bueno, un agradecimiento especial a ambos por haber aceptado la invitación, por habernos ilustrado, por lo menos con algunas preguntas básicas que hicimos, pero muchas enseñanzas y muchas ideas para seguir pensando. Muchas gracias al público presente, a los estudiantes, profesores, aquí presentes y también a quienes participan virtualmente por Zoom. Vamos a continuar con este ciclo de conversatorios. Seguramente más adelante van a traer más novedades a través de LEISA con los otras dos instancias que tenemos antes de finalizar el año, en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Gracias a todos nuevamente y damos por finalizado en el día de hoy esta actividad.